Primera carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 9 al 16. Dice la palabra del Señor: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque ustedes tengan innumerables maestros en Cristo, sin embargo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto, sean imitadores míos. Amén. Puede tomar asiento. Hermanos, el título de este sermón es Lecciones de sufrimiento con el apóstol Pablo. Lecciones de sufrimiento con el apóstol Pablo. Tratemos de traer un poquito de contexto. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo está tratando un problema y es que hay divisiones. Y estas divisiones se están dando porque algunos de los hermanos de Corinto se están alineando en torno a sus predicadores favoritos y ellos creen que están juzgando correctamente, sobrepasando la palabra de Dios y no están juzgando de una forma bíblica, digamos, sino que están yendo más allá de la palabra de Dios, lo cual el apóstol Pablo les ha dicho que es arrogancia, es decir, están siendo altivos. Veíamos la semana pasada un antídoto para esta altivez, que es el agradecimiento. Pablo les estaba diciendo que todo lo que habían recibido realmente lo han recibido de parte de Dios. Por lo tanto, no hay motivo, no hay razón para estarse vanagloriando, no hay motivo para creer que todo procede de mí, cuando realmente todo procede de Dios. Entonces, el apóstol Pablo les está dando un antídoto para esa altivez y es el agradecimiento. Si usted es agradecido, se va a dar cuenta que eso va a hacer que usted ponga su mirada en Cristo, en Dios, y no en usted mismo. Ahora, el apóstol Pablo, siempre tratando con ese problema, ahora va a hacer un contraste muy marcado entre ellos y los apóstoles. No olvidemos que ellos se estaban viendo a sí mismos como saciados, como ricos y como reinando. En esa parte el apóstol Pablo utilizó un recurso que es la ironía. Es decir, ellos realmente no estaban saciados, realmente no eran ricos y realmente no estaban reinando. Pero él utilizó esa expresión de una manera irónica. Así que vemos claramente que va a ser entonces un contraste, va a decir, ustedes se ven como saciados, ustedes se ven como ricos y ustedes se ven como reinantes, como ya que están reinando, pero veíamos claramente que eso no era así. Ahora, los apóstoles, quienes están estableciendo el fundamento que es Cristo, están soportando toda la hostilidad, todo el asedio, toda la oposición, todo lo que el mundo expresa en contra del reino de Dios. Y en este mundo hay aflicción. En este mundo hay oposición al reino de Dios. Hay un sufrimiento que surge
precisamente de la predicación del Evangelio, porque el mundo en todo momento se va a oponer a la verdad del Evangelio. Es normal, es natural, va a haber oposición, pero hay momentos en los cuales la oposición del mundo trasciende una hostilidad regular, digamos, y se pasa a un asedio en el cual están dispuestos a matar, están dispuestos a golpear, están dispuestos a destruir. Y en aquel entonces el apóstol Pablo había estado viviendo absolutamente eso. Y en este mundo que produce espinas y cardos, hay un sufrimiento también natural que está en todos los seres humanos. Por ejemplo, padecemos de enfermedades. Y eso es parte del pecado y del castigo que hay, porque nos vamos degradando de manera que un día vamos a morir. Está establecido los hombres que mueran una vez y luego de eso venga el juicio. En Eclesiastés 2:22 se nos habla que hay sufrimiento, que hay trabajo, que hay fatiga, y eso es así en la vida del hombre. ¿O acaso no le cuesta a usted levantarse el día lunes para ir a trabajar? ¿O acaso no se duele usted porque de pronto está viendo que su cuerpo ya no responde como antes? Y de pronto hay dolor. Los hermanos que padecen enfermedades terminales están experimentando un sufrimiento. Ahora, el apóstol Pablo va a hablar acerca de este sufrimiento, el que es producido precisamente por la predicación del Evangelio, pero al mismo tiempo él va a hacernos notar que se sufre de diversas maneras. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, y atendiendo las palabras que él mismo le dice, y que aquí sería el centro del mensaje, dice él que les escribe no para avergonzarnos o avergonzar a los corintios, sino para amonestarlos como a hijos amados. Y en el 16 dice, sean imitadores míos. Por lo tanto, el apóstol Pablo quiere, y lo voy a decir de esta manera, el apóstol Pablo quiere que los corintios aprendan a sufrir, porque el sufrimiento es una realidad. Quiere que la iglesia pase por unas lecciones. Generalmente nosotros nos inscribimos a cursos para aprender a dibujar, cursos para aprender a coser, cursos para aprender carpintería. Ahora nos vamos a inscribir a un curso de sufrimiento con el apóstol Pablo. Y él nos quiere mostrar que el sufrimiento es una realidad. En este mundo hay aflicción. En este mundo hay oposición al reino de Dios. Y él les está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén pretendiendo reinar? ¿Cómo es posible? Que ustedes piensen que ya lo alcanzaron todo, que ya no hay necesidad de la palabra de los apóstoles, que ya no hay necesidad de los hermanos. Realmente estaban desenfocados. ¿Será que algunos están teniendo este mismo pensamiento hoy en día? Un pensamiento mundano, que muchas veces se mete a las iglesias, que nos dice, relajémonos. Vivamos ahora nuestra mejor vida. Todo va a estar bien. Oh, nosotros somos la sal de la tierra y nosotros le ponemos sabor a esto, dice la gente, que no entiende el contexto de esas palabras. Y muchos predicadores de pronto se levantan dando ese tipo de mensajes de manera que la gente deja de pensar en la gloria eterna o aún su vida después de la muerte, para creer que nosotros existimos solo para este plano. Pero la realidad, hermanos, es que el sufrimiento es parte real de la vida y no podemos ser cobardes de huir de esta verdad. Tenemos que enfrentar el sufrimiento. Tarde o temprano usted se va a enfrentar a una situación angustiosa.
Tarde o temprano. Tarde o temprano usted se va a enfrentar a un despido del trabajo. Tarde o temprano usted se va a enfrentar a carencia económica. Tarde o temprano usted se va a enfrentar a una enfermedad dura, difícil. Tarde o temprano usted se va a enfrentar a la pérdida de un familiar. Va a morir. Ahora, estos tiempos en los cuales nosotros estamos, ya hemos acostumbrado a escuchar mensajes motivacionales, donde se nos enseña a pasarla bien, a huir de todo eso, cuando la realidad es que Cristo ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones. Ya nos lo dijo el Señor. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Las niñas van a crecer. Niños van a crecer un día. Y van a enfrentarse a situaciones difíciles en las cuales Dios hoy quiere que nos vayamos preparando para eso. Yo no quiero ser de aquellos en los que se menciona en Jeremías 6:13, dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Dice, curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz. Pero no hay paz. Todo está bien, hermano. No. Hay pecado. Hay pecado en nosotros. Hay un pecado remanente. Hay oposición afuera. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar preparados. El mundo quiere que nosotros practiquemos una manera de vida con la cual el mundo está de acuerdo. Ahí despliegan su engaño. El mundo quiere que nosotros nos relajemos, la carne quiere que nosotros nos relajemos, nos descuidemos. Satanás quiere que nosotros no estemos alerta para poder devorarnos. Pero el verdadero evangelio nos manda a confiar y descansar en nuestro Señor. El evangelio nos llama a que no descuidemos nuestra vida espiritual. Porque muchos, por descuidar su vida espiritual, son reducidos a un bocado de pan, como dice el libro de los Proverbios. Estamos llamados entonces a confiar en Cristo, a obedecerle y a esperar en Él. Estemos firmes, hermanos. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hermanos, confiamos en que tenemos una salvación segura, que no se pierde. Pero esto no nos exime de nuestra responsabilidad de buscar este crecimiento en la gracia de Dios, de conocerle más a Él, porque cuanto más conozcamos su palabra y más le conozcamos a Él, más preparados vamos a estar nosotros para enfrentarnos a los sufrimientos de la vida. Ahora, entendiendo todo lo anterior, el apóstol Pablo quiere darnos lecciones de sufrimiento. Y él va a demostrarle a los corintios que realmente no están reinando. Es decir, todavía falta por delante mucho trabajo. Ya reinamos en un sentido, pero en otro no. Nosotros reinamos juntamente con Cristo. Cristo ya reina. Somos nosotros coherederos juntamente con Cristo, pero al mismo tiempo usted y yo todavía estamos acá. Todavía estamos predicando el Evangelio, todavía estamos esperando el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay trabajo que hacer. No podemos descuidar la obra y no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Somos responsables nosotros mismos de trabajar para la expansión del reino y trabajar por nuestro crecimiento espiritual. Aún hay trabajo que hacer, aún estamos en esta tierra, aún Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos estar alertas y armarnos de este pensamiento.
Ahora, les doy la bienvenida a esta escuela de sufrimiento del apóstol Pablo. Es un curso que a nadie le gusta tomar, sin embargo es parte de nuestra realidad y nuestra vida cristiana. Este sermón es muy simple, tiene solamente dos grandes partes. Vamos a ver los sufrimientos del apóstol Pablo y en segundo lugar vamos a ver las lecciones que obtenemos de esos sufrimientos. El apóstol Pablo ha hablado irónicamente. Y aquí va a combinar ironía con realidades que menciona de forma directa. Usted las podrá identificar fácilmente. Habla ya de forma realista y habla de su presente condición. Él está haciendo alusión a algunos momentos que él ha padecido y que ha sufrido. Muchas de estas cosas las conocemos por Lucas y usted las va a encontrar en el libro de los Hechos, de una forma más clara, de estos sufrimientos que él ha padecido. En primer lugar dice, acuérdense, esta parte del sermón es los sufrimientos. Aquí vamos a ver varios sufrimientos del apóstol Pablo. Él dice, pienso que Dios nos ha convertido a nosotros los apóstoles. Él está hablando de los apóstoles en primer lugar. Dice, nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar como a sentenciados a muerte. Y ahí quiero detenerme un poquito. El apóstol Pablo está englobando todo. Él está hablando del ministerio apostólico, pero usted debe de saber que aquí está hablando de una categoría general, es decir, todos los enviados de parte de las iglesias estaban sujetos a padecimiento. No quiere decir que los demás apóstoles no sufrieron. El apóstol Pedro sufrió. El apóstol Pablo sufrió aquí. Pero aparte, quiero llevarle aquí a hacer un pequeño paréntesis que nos va a ayudar a entender por qué él está hablando en una categoría general y no está hablando en la categoría de los apóstoles en cuanto a oficio. Vamos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, usted va a ver cómo el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Él los está llamando. Dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Quiénes enviaron? La iglesia. La iglesia envió, la iglesia de Antioquía. Bernabé y Pablo entonces fueron apartados y fueron enviados. Ahí la palabra en el griego es apolúo. Si usted va al libro, siempre en el siguiente capítulo, bueno, el 14, dice, pero 14:14 de Hechos, pero cuando lo oyeron los apóstoles, ahí, esa palabra significa mensajeros enviados. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, ¿de quién está hablando ahí? Ahí dice, Bernabé y Pablo. Pero usted puede decir, pero es que Bernabé no era un apóstol. ¿El apóstol quién era? Pablo. El apóstol Pablo. Pero ¿en qué sentido Bernabé sí era un apóstol? En que él también había sido enviado. Entonces, la palabra apóstol significa mensajero enviado. Pero esa misma palabra también se utiliza para la designación del oficio. Pero en el contexto, aquí mismo, no está diciendo Bernabé era el 13º. Porque finalmente entendemos que el apóstol Pablo vino a sustituir el oficio de Judas. Aunque antes habíamos visto que ellos hicieron un buen esfuerzo y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Pero después no vemos a Matías. Pero vemos que el apóstol Pablo sí fue designado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí les dice, y leo de corrido, pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando. Luego, si vamos más atrás, ya en el 14:6 dice también, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. En el contexto, esos apóstoles eran Bernabé y Pablo. También en el 14:12. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Vea, ahí el texto es claro en decirnos que quien dirigía la palabra era Pablo. Entonces Bernabé estaba ahí ayudando y fue enviado por la iglesia. Pero quien era el apóstol en el sentido del oficio era Pablo. Pero en el otro sentido, Bernabé era apóstol en el sentido de que había sido enviado y también era un mensajero de Dios. Pero quien desarrollaba el ministerio de la palabra era el apóstol Pablo. Entonces, la revelación era traída por medio del apóstol. Eran entonces estos enviados. Ahora, ¿por qué he mencionado esto? Para que entendamos que cuando el apóstol Pablo dice que yo pienso que los apóstoles hemos sido exhibidos, está hablando de todos aquellos que finalmente participan de la expansión del reino de Dios, y en el contexto directo se refiere a todos aquellos que empezaron a trabajar en la expansión del reino de Dios en aquel momento histórico. Entonces el apóstol Pablo, cuando dice nosotros los apóstoles, no está hablando en el sentido de oficio, sino en el sentido de ser enviados por la iglesia y por el Espíritu Santo. Porque en Hechos 13:4, en Hechos 13:3, usted va a poder ver del 3 y el 4 que finalmente es el Espíritu Santo quien los envía. ¿Pero acaso no los envió la iglesia? Sí, la iglesia los envió para que cumplieran su oficio, pero es el Espíritu Santo quien está detrás de todo eso. Es Dios mismo quien está edificando a su iglesia. Es Él mismo. Así que el apóstol Pablo aquí se ha dado cuenta que el hecho de ser enviado por Dios a predicar ha resultado en el hecho de que debe de sufrir y padecer el odio de la gente, el desprecio de la gente. Tiene que hacer el ridículo a los ojos del mundo. Sufre abuso verbal, abuso físico y está expuesto hasta la muerte. Dice que nos ha convertido, nos ha hecho en los últimos de todos. Dice como si fuéramos condenados a muerte. ¿Por qué dice que los últimos de todo? Él está utilizando, y para poderlo expresar mejor, él está utilizando esta imagen, dice como a sentenciados a muerte. Los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte. En el contexto, lo que está diciendo es nosotros somos como aquellos que fueron capturados y que fueron apresados por unos soldados que vencieron y que ahora traen a exhibir, porque eso es lo que hacían los romanos. Cuando habían vencido, mataban a los que tenían que matar y traían capturados a los que eran los representantes de las naciones o los pueblos que habían vencido, y traían a los reyes y traían a sus dirigentes y traían a los comandantes derrotados. Ellos iban adelante como victoriosos, y atrás ¿quiénes iban? Los derrotados. Y eran exhibidos delante de la gente. Los que iban adelante eran victoriados y los que iban atrás eran abucheados. Porque ellos sabían que iban a morir. Ellos iban como sentenciados a muerte. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros como apóstoles, en último lugar, como a sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndoles y llevándoles a entender que así se están viendo ellos, como sentenciados a muerte. Y dice, porque hemos llegado a ser este espectáculo del mundo. Pablo emplea aquí
la palabra teatron. Teatron. ¿Le parece conocida esa palabra? De ahí viene teatro. Es un espectáculo. Él está diciendo, nosotros somos el espectáculo del mundo. Esta palabra la utiliza también en Hechos. Lucas la utiliza en Hechos. Cuando hubo un tumulto, y si usted va a... Voy a mencionar dos textos. Hechos 16, 20 y Hechos 19, 29 y 31, si usted anota. Pero quiero enfocarme ahorita en Hechos 16, 20. Dice, después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿A dónde los están llevando? A los magistrados. Y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Estos juicios a los cuales se enfrentaban eran públicos y la gente los veía. Dice aquí, la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rasgándose sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Ahora, vemos que hay otro tumulto en Hechos 19, 29. Ahí estaba Gayo y Aristarco. Y ellos fueron llevados también a una multitud. En esa ocasión, Pablo estaba ahí y Pablo iba a hablar, pero los hermanos le dijeron a Pablo que se callara, que no hablara. Entonces, los asuntos pues siguieron y Pablo en esa ocasión no intervino. Pero ¿qué sucedía ahí? Está claro ahí que la multitud estaba viendo un show, un espectáculo, porque ellos estaban siendo tratados como criminales. Por eso Pablo no está exagerando al decir nosotros somos el espectáculo del mundo, porque siempre que había oportunidad, entonces ellos eran colocados en este tipo de juicios. Ahora, el apóstol Pablo en esta sección dice que somos espectáculos para el mundo y dice para los ángeles. ¿Por qué? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué menciona los ángeles? ¿Qué tienen que ver los ángeles? Vemos aquí que él está utilizando un contraste entre el mundo y lo celestial, y está utilizando a los ángeles, porque justamente los ángeles son aquellos que sirven a los santos. En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores? ¿De quién está hablando? De los ángeles. Enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son los que ejecutan los mandamientos del Señor. ¿Dónde dice eso? Salmo 103:20. Dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. La palabra griega ministrar se refiere a este servicio que se da a los demás. Es decir, alguien que es siervo, sirve. Y los ángeles justamente son aquellos enviados por Dios para proteger a sus santos, para guardar la vida de sus santos, para hacer algo, labores, mandatos que el Padre les da. Y son espíritus ministradores. Usted no los puede ver porque son espíritus. Usted no puede ver eso de las apariciones, que gente, yo vi a un ángel, todo eso no es así. Los ángeles son espíritu y trabajan de esa manera. A excepción de los momentos en los cuales vemos en la palabra de Dios que fueron visibles de parte de Dios. Para aquel momento en el cual todavía Dios seguía trayendo revelación de esas maneras. Ahora, sin embargo, nosotros podemos ver que los ángeles son aquellos que sostienen
a los hijos de Dios en los momentos en los cuales hay oposición. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? Si los ángeles son aquellos que ministran a los hijos de Dios, él está diciendo, en los momentos en los cuales hemos sido el espectáculo, la burla y el escarnio del mundo, Dios ha estado ahí, Dios ha intervenido, Dios nos ha sostenido. Hay un momento en el cual podemos tener mucho más claro esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro fue encarcelado después de la ejecución de Santiago en Hechos 12? Nos dice ahí que mientras Pedro estaba en la celda, él estaba encadenado, él estaba ahí con los guardias. Dice en el versículo 5 que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Cómo respondió el Señor? Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Qué hacían los ángeles? Liberando y respondiendo. Así que el Señor ha enviado a sus ángeles. La llegada de un ángel para rescatar a Pedro fue una respuesta obvia a la oración de la iglesia. ¿Por qué? Porque oraron confiando en el Señor y esa oración, la respuesta de esa oración estaba dentro de la voluntad de Dios. Así que Dios puede usar a sus ángeles para responder a las oraciones de sus hijos, como lo hizo en este caso. Los corintios aquí debían entender que ellos, al tener el comportamiento de arrogancia que estaban teniendo, eran más semejantes a los hombres que a los ángeles. Porque los ángeles son ministradores, pero ellos no estaban siendo ministradores. Ellos estaban en oposición al comportarse de esa manera. Por eso es que el apóstol Pablo menciona a los ángeles. Es decir, que estos sufrimientos de los siervos de Cristo son visibles no solo a los hombres, sino que también Dios mismo está al tanto de ellos. Dios está ahí. Cuando usted sufre por la causa de Cristo, Dios lo sabe. Cuando usted sufre por cualquier otro motivo, Dios sabe que usted sufre. Dice el versículo 10 de nuestro texto de hoy, nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Está hablando irónicamente, ¿no? Somos necios por amor de Cristo. Es decir, ustedes nos están viendo a nosotros como necios, pero realmente los necios son ustedes, porque les está hablando en sentido irónico. Ellos se están viendo como prudentes en Cristo. La ironía con la que habla nos da a entender, obviamente, lo contrario. Si Él les dice, ustedes son sabios, ¿qué entiende usted por eso? Ustedes son muy inteligentes. Está entendiendo lo contrario. Esa es la ironía. Él les está diciendo, ustedes no son sabios, no son prudentes realmente, porque están actuando de una forma necia. Para el mundo es necedad entregar la vida a Cristo. Para el mundo es necedad obedecer a Cristo. Para el mundo es algo tonto que usted y yo estemos hoy reunidos en este lugar. Dice Mateo 16:26, ¿qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero al final pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Él les está diciendo, para ustedes probablemente ya nosotros somos insensatos, somos necios, perdidos, pero realmente lo que nosotros hemos ganado es algo invaluable. Pablo ha perdido al mundo, pero él no ha perdido su alma. Él ha obtenido salvación en Cristo. La pregunta es, ¿vale la pena? Corintios, ¿vale la pena para ustedes los padecimientos de Cristo? Luego les dice, nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También está hablando en sentido irónico, porque aquí está contrastando algo que es amado por el mundo. ¿Qué es algo amado por el mundo? Ser fuerte. No, yo no me dejo de nadie. No, yo que así soy. Ese es mi carácter. No, tengan cuidado con fulanito, que él es de carácter fuerte y por eso lo pusieron en la gerencia. La gente valora ese tipo de cosas. Ser fuertes. Y él dice, nosotros somos débiles, ustedes son los fuertes.
Pretenden ser fuertes delante del mundo cuando realmente son débiles. Pablo manifiesta que realmente es en la debilidad que el Señor manifiesta su poder. En el mundo, si usted es fuerte, usted puede ser respetado, bien visto. Pero en el Señor no es así. En el Señor nosotros tenemos que ser débiles. ¿En qué sentido? En reconocer nuestra necesidad de Dios. En reconocer que yo no puedo solo. Segunda de Corintios 12:10, el apóstol Pablo ha dicho: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vea, ¿qué tanto usted está dispuesto a llegar a eso? A soportar. Otra ironía. Les dice, ustedes son distinguidos y nosotros sin honra. Creen que tienen honor, pero realmente no es así, es lo contrario. Ahora, en el versículo 11, y aquí vamos, estos padecimientos, de alguna manera estos son sufrimientos, yo los he llamado, pero no estoy muy seguro si sea completamente así, pero podemos llamarle un tipo de sufrimiento emocional y moral, en el sentido de que cuando uno dice se me dañó la moral, me bajó la moral con lo que me dijo, está hablando en un sentido emocional. Ahora en el 11 pasa a hablar de sufrimientos físicos. Es decir, en el mundo podemos esperar desprecio, que nos hagan sentir mal, pero el mundo también va más allá de eso, y el apóstol Pablo estaba dispuesto a soportar sufrimientos físicos. Dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Ese es uno. Es difícil, ¿no? Pasar hambre y sed. Probablemente hayan habido momentos en los cuales usted ha pasado hambre y sed. No lo deseamos a nadie. Se sufre. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Esto están sufriendo ellos por la causa de Cristo. Hasta esas situaciones físicas Él está mostrándolas y es a lo que Él está llegando. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. El apóstol Pablo prescindió de su derecho de poder recibir manutención económica de las iglesias y él trabajó para no ser carga. Él trabajó. Recuérdense en 1 Timoteo 5:18 dice que el obrero es digno de su salario. Pero él lo que dice es, aún me agoté trabajando con mis propias manos. Luego dice, cuando nos ultrajan, y ahora va a anteponer la reacción del mundo y la reacción de él como hijo de Dios. Viene el ultraje y la respuesta es bendecimos. Cuando a usted le ultrajan, ¿cómo responde? Él está diciendo, a nosotros nos ultrajan. Y cuando nos ultrajan, no respondemos con la misma. Bendecimos. Cuando somos perseguidos, ¿qué hacemos? Lo soportamos. Ni modo. Cuando hablan mal de nosotros, ¿qué es lo que dice? Tratamos de reconciliar. Busca eso. Busca responder y aplicar la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que ha dicho, no paguéis a nadie mal por mal. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. ¿Qué palabras tan duras? ¿Qué palabras? No, el apóstol Pablo no es un deprimido. Él no busca conmiseración. Él está hablando de cómo viven los apóstoles, pero no quiere desanimar a sus lectores. Él no quiere que se compadezcan de él, sino que él quiere que los corintios sepan que los verdaderos siervos de Cristo habrán de padecer aflicciones y vituperios, burlas, desprecios. Probablemente el apóstol Pablo, al decir somos la basura del mundo, el desecho de todo,
se está refiriendo a Lamentaciones 3:45, donde dice, basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Entonces, es muy probable que él está haciendo una alusión a este texto. Pero también encontré por ahí un comentario de G.I. Packer. Dice, después añade, dice que son el desecho de todas las cosas, lo cual parece ser una expresión sinónima. Pero en la literatura griega la palabra peripsema, que es desecho, se usa a menudo en conexión con el sacrificio que una vez al año se hacía de criminales y personas con deformaciones físicas. Ellos eran la escoria de la sociedad. Se decía que estas ofrendas se hacían para el beneficio de la sociedad. De la misma forma, los apóstoles son representantes de Jesús, quien fue tenido como un criminal y crucificado por el bien del pueblo. ¿En qué sentido? Lo dice entonces, probablemente el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos aquellos que el mundo quisiera que no existiéramos y estarían dispuestos a matarnos porque para ellos somos una carga, somos la escoria de la sociedad. Como sea, la situación es muy difícil, lo que está planteando el apóstol Pablo. Es duro, hermano. Pero aún hay más. Ahora voy a citar la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23. Lo voy a leer rapidito, hermano. Porque aparte de los sufrimientos que hemos leído acá, el apóstol Pablo menciona más. Dice, son servidores de Cristo, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado 1 noche y 1 día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Si usted compara su vida con el apóstol Pablo, nuestra vida y nuestro dolor y nuestro sufrimiento puede llegar a ser risible, pero no es el propósito del texto. Usted no tiene que estarse comparando con el apóstol Pablo. De hecho, no es el propósito del apóstol Pablo. Pablo sabe que él tenía un llamado especial, único, que usted no tiene ese llamado a ser apóstol y a padecer de esa manera. Pero sí tiene el propósito el apóstol Pablo de que aprendamos a sufrir, porque es la realidad del cristiano. Tenemos que padecer, y si todo lo que hagamos en esta vida tiene que ser para la gloria de Dios, aún nuestros padecimientos y sufrimientos tienen que ser para la gloria de Dios. Yo no sé qué es lo que le va a pasar a usted el siguiente mes, los siguientes años. Pero estamos expuestos en todo momento. Hay muerte, hay dolor, hay enfermedades. Esta es la realidad en la que estamos. El decreto de Dios y la sentencia de Dios fue que en este mundo iba a haber hostilidad, adversidad, espinas y cardos te producirá. Hay oposición, hermano. Desde ahí el mundo está sentenciado por el pecado. Pero es de eso que el Señor nos redime. Pero es de eso
de lo que hablamos cuando decimos que el Señor nos ha redimido de la maldición de la ley, el Señor nos ha redimido de la esclavitud del pecado, porque hay una esperanza para el creyente. Y ese sufrimiento, tal vez usted no lo está viviendo ahorita, pero lo va a vivir, o si ya lo está viviendo, aún ese sufrimiento tiene que ser para la gloria de Dios. Yo no le estoy diciendo, ni Pablo le está diciendo, ni Dios le está diciendo que usted tiene que padecer esto mismo. Pero usted va a padecer de alguna manera. ¿Por qué decimos esto con toda franqueza y seguridad? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 4:14, que es parte de nuestra sección y lectura de hoy, dice, no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestarlos como hijos míos. Lo que Pablo está haciendo ahora es recordarnos lo que Cristo ya dijo. En Juan 16:36, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen. ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Que ellos dejen de confiar en ellos mismos, que ellos dejen de ser orgullosos, que dejen de estarse viendo a ellos mismos y que levanten la mirada y vean a Cristo. No a Pablo. Pablo no es quien murió. Pablo fue un siervo de Cristo, pero él no murió. Quien murió fue Cristo. Y dice en Filipenses 1:28 al 30, de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. Este es el sentido del apóstol de escribir todo esto. Lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Señal. No es que se van a salvar por los sufrimientos. Pero los padecimientos que nos atemorizan por la causa de Cristo, eso es señal de salvación. Porque a ustedes les es concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Aún van a haber conflictos interiores. Pero perseveramos, pero avanzamos. Así que Dios a usted le ha concedido no solo que crea en Él, sino que también Dios a usted le ha concedido que sufra por Él. Ese es el desafío del cristiano. Por lo tanto, cualquier idea de cristianismo que no contempla el sufrimiento en este mundo y de forma muy especial por la causa de Cristo, simplemente no es un verdadero cristianismo y no es la fe verdadera y es algo que tiene que ser desechado. Porque muchos hoy en día han mutilado el mensaje del Evangelio y han ocultado esta verdad, que necesitamos aprender a sufrir porque esta es una realidad innegable, porque Dios mismo nos dice que Él no solo nos ha concedido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Y por eso necesitamos aprender a sufrir. Y aquí van, en forma de conclusión, hermanos, y aplicaciones, las lecciones que yo he podido observar acá, que en estos textos podemos retomar para nuestra edificación también. ¿Qué vemos en primer lugar? Que el sufrimiento es parte de nuestro llamado. El Señor nos llama a la salvación. Y así como los apóstoles fueron exhibidos como sentenciados a muerte, nosotros también estamos llamados a padecer en cualquier momento y ser exhibidos delante del mundo como burla, como escarnio, a humillarnos. Tú no crees en Dios entonces porque seguís con esa enfermedad. Ignorante, porque el apóstol Pablo también había sanado a otros. ¿Y por qué no sanó a Timoteo, que también tenía una enfermedad? Porque no funciona como la gente cree. Porque todos esos milagros y señales que se hicieron con un propósito. No era a voluntad y criterio de los apóstoles. Pero este sufrimiento, hermanos, al cual estamos llamados, no es evidencia de que Dios le haya abandonado a usted, sino que eso deja en evidencia la perdición de los que hacen que usted sufra,
pero también deja en evidencia que usted es salvo si usted está padeciendo fielmente. Es decir, ¿cómo responde usted al sufrimiento? Dios utiliza nuestras pruebas para mostrar su gloria al mundo. Dios utiliza nuestras pruebas para que usted pueda fortalecerse en la fe. Entonces, en primer lugar, ¿qué aprendemos? Que el sufrimiento es parte de nuestro llamado. Estará ahí, hermanos. No lo podemos evitar. En segundo lugar, este sufrimiento llega a reflejar la necedad del mundo y la sabiduría de Dios. Él les ha dicho, ustedes son necios. Para ustedes, nosotros somos necios. Pero realmente ustedes son necios. Ellos se consideraban prudentes, se consideraban distinguidos. Pero esta es una paradoja. Debemos estar nosotros dispuestos, hermanos, a vivir una fe genuina delante del mundo y padecer con gozo. Pero cuando yo sufro quejándome, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando ante el mundo? Pero es glorioso cuando usted padece, sufre con gozo y usted puede cumplir la palabra que dice, dichosos, tengan ustedes por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, dice Santiago. ¿Es posible eso? ¿Es posible alegrarse porque tengo problemas? ¿Es posible alegrarse en el hecho de muerte? Sí, es posible en Cristo. Porque la muerte ha sido derrotada en la cruz. Porque la muerte es el vehículo nada más que me lleva ante mi Señor y Salvador Jesucristo. Porque el dolor que yo pueda estar experimentando hoy se acabará. En cambio, aquel que tal vez, como hablábamos hoy en la mañana en el discipulado, lo tiene todo, tiene salud, tiene dinero, está bien, como aquel hombre rico, ese bienestar terrenal que tiene le hace pensar solo en las cosas terrenales y se le olvida que un día habrá de estar delante de la presencia de Dios en un juicio, como dice Hebreos 9:27. Está establecido los hombres que mueran una vez y luego de esto venga el juicio. Así que este sufrimiento refleja la necedad para el mundo, pero hay sabiduría para con Dios. Así que el sufrimiento es utilizado de esa manera. También el Señor nos permite que en el sufrimiento nosotros podamos reflejar la sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. En tercer lugar, ¿qué otra lección obtenemos? Que el sufrimiento requiere de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque finalmente fue Dios quien ha sostenido al apóstol Pablo. Por gracia. Porque la gracia no nos abandona nunca. A usted la gracia de Dios no le abandona. Nunca. Nada le va a poder separar a usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. Él no va a retraer su gracia. No. Él sostiene a sus hijos. ¿Por qué vemos a un Pablo que es capaz de soportar todo eso? Porque finalmente no es Pablo. Finalmente es Cristo. Y cuando usted llegue a la gloria celestial delante del Señor, usted no va a decir, qué bueno fui, ¿verdad, Señor? Fui el mejor cristiano. No, usted va a decir, gloria sea a Cristo. Usted le va a dar la gloria a Él porque Él es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque Él es el que nos sostiene, porque Él es el que nos esfuerza, porque Él es el que ha cumplido ese plan que Él ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Así que el sufrimiento requiere de la gracia de Dios. Usted no va a poder resistir si Dios no está con usted. Así que el hecho de que resistamos significa que Dios está sosteniéndonos.
Este sufrimiento se debe de enfrentar con resistencia, pero también entendiendo que es la gracia de Dios la que nos sostiene. Por eso es que Él ha dicho, lo que Él expresa las palabras que Dios mismo le ha dicho, que el Señor le ha dicho: mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, Él es débil, usted es débil, el fuerte es Cristo. En cuarto lugar, el sufrimiento, hermanos, realmente nos separa de la comodidad mundana. Porque cuando usted sufre, agarre del menú que le despliega el apóstol Pablo, seleccione uno de los padecimientos de él. Uno de esos, cualquiera que usted elija, lo va a separar de cualquier tipo de comodidad. No es cómodo, o sí es cómodo, hermano, no tener dónde llegar a dormir, por ejemplo. Es cómodo que tengo que depender de que alguien hoy me alimente, porque yo no tengo. No, no es cómodo. Es cómodo bajar en una canasta, en un muro, peligro de que se reviente y se mate. ¿Es cómodo eso? No, no es cómodo. ¿Es cómodo tener que estar yendo a los tribunales seguido porque me están acusando de que soy un hombre que genera desórdenes? No, no es cómodo. ¿Es cómodo ser azotado? No, no es cómodo. ¿Es cómodo que su familia le desprecie a usted porque usted es un creyente? No. Ningún sufrimiento es cómodo. Lo que hace el sufrimiento es que nos arranca el corazón de este mundo y lo coloca en la eternidad y lo pone allá. Y puedo pensar en las cosas de arriba, allá donde está el Señor. Y puedo poner mi esperanza en el Señor y dejo de depositar mi confianza en mí o en aquel amigo, familiar, conocido que me puede ayudar para depositar mi confianza en el Señor. Por eso el sufrimiento, hermanos, visto desde la cosmovisión bíblica, es una dicha, aunque nuestra carne no lo quiera ver así. En Mateo 5:11 el Señor dice: bienaventurados serán cuando los insulten y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. El sufrimiento entonces nos separa de esta comodidad del mundo. Y en quinto lugar, el sufrimiento modela el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante todos esos sufrimientos? Bendecir, soportar, reconciliar, amar. ¿Se da cuenta cómo el sufrimiento le lleva a que usted muestre el carácter de Cristo? ¿Satanás no bendice? ¿Satanás no soporta? ¿Satanás no reconcilia? El mundo no hace eso. Eso es lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando usted sufra, doble las rodillas, ore y vaya delante de Dios y dígale: Señor, hoy estoy sufriendo y esa es una oportunidad, Señor, para poner en práctica tu palabra. Esta es una oportunidad, Señor, para depender de ti. Cuando usted no tiene dinero, no tiene ni para medicinas, ahí vea la oportunidad para confiar en el Señor y padezca con gozo, sufra con valentía, porque el reino de los cielos es algo que es entregado a los valientes, porque ningún cobarde va a heredar el reino de los cielos. Así que dependa de Dios, modele a Cristo en medio del sufrimiento. Primera de Pedro 2:21 dice: porque para esto han sido llamados. Vea, para esto hemos sido llamados, ya que Cristo también sufrió por ustedes, dice, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas, sus pasos. ¿Quiere usted ser como Cristo?
entonces aprenda a sufrir, aprenda a padecer. En conclusión, hermanos, obviamente hay más lecciones, pero he reducido estas lecciones a 5 nada más. El sufrimiento no es una anomalía de la vida cristiana. El sufrimiento no es que usted se le salió de las manos a Dios. El sufrimiento no es algo que no debería de ser. Está raro esto. No, no está raro. No. Es normal que usted sufra. Está extraño, quizás el Señor me ha dejado. No, el Señor está con usted. Por eso el simple testimonio de la Biblia es contrario al falso evangelio de la prosperidad. Porque veo al apóstol Pablo sufriendo, veo al apóstol Pedro sufriendo, veo a Felipe sufriendo, veo a Bernabé sufriendo, todos sufrieron. Pero el falso evangelio de la prosperidad, ¿qué dice? No tienes que sufrir. Si no sanó el enfermo, no, te faltó fe, te faltó dar más dinero. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro llamado. Él no solo nos ha concedido que creamos, sino que también padezcamos por Él. Él nos está diciendo aquí en su palabra que como Cristo sufrió por nosotros, también nosotros somos llamados a sufrir. Y Él nos ha dejado ejemplo de seguir sus pisadas. Ahora, la pregunta no es, ¿estás sufriendo? Yo sé que cada uno sufre de alguna manera. La pregunta es, entonces, ¿cómo sufro? ¿Voy a sufrir para la gloria de Dios? ¿O voy a sufrir para mí? Porque cuando usted decide sufrir para usted, usted se queja, usted no haya descanso, usted no haya propósito. Pero cuando usted sufre para la gloria de Dios, usted se identifica con Él. Usted se separa del mundo, usted se fortalece en la fe, usted testifica del Evangelio de Cristo, usted vive el Evangelio, porque finalmente el sufrimiento y los padecimientos son oportunidades para glorificar al Señor. Y finalmente el apóstol Pablo nos exhorta a que le imitemos. Quiere que le imitemos. No porque el sufrimiento sea deseable, sino para que nosotros entremos a esa verdadera comunión con Cristo y que Él sea glorificado en nuestra vida. Que Él sea su sostén. Que Él sea su guía. Que usted diga, allá en el último día de su vida, hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí soporté, porque Él me sostuvo. Abrace el sufrimiento con gozo, hermano. Gócese. ¿Por qué? ¿Por qué le animo a que se goce? Quiero terminar con un versículo que no solo me conmueve, sino que me da mucha esperanza. Romanos 8:18. Porque considero que los sufrimientos de este mundo, de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermanos, el sufrimiento que tengamos acá no se compara. Es una eternidad de gloria comparada con 30 años de sufrimiento, 40 años de dolor, 60 años de angustia, 80 quizás, 90. No son comparables con una eternidad gloriosa, donde ya no habrá dolor, angustia, no habrán lágrimas, no va a haber nada de eso. Se acaba. Así que, ¿por qué soportó el apóstol Pablo todo esto? La respuesta es Cristo, porque Él le sostuvo, pero al mismo tiempo porque Él tenía una esperanza que era en Cristo. Y Él lo manifiesta acá.
Yo considero que los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria que nos ha de ser revelada. Aprendamos estas lecciones, hermanos, apliquémoslas a nuestra vida y destruya todo orgullo que haya en usted. El apóstol Pablo le habló a los corintios para que destruyeran ese orgullo. Primero les habló de ser agradecidos y ahora les habla del sufrimiento. Porque así no habrá lugar para el orgullo y daremos lugar a lo que en verdad vale la pena. Es la gloria de Cristo. Que Él sea glorificado en el sufrimiento. Que Él sea glorificado en nuestro dolor. Porque Él es digno de recibir toda la gloria. No importa su circunstancia, no importa su dolor, no importa. Él es digno de toda la gloria. Para usted está reservada una gloria celestial que Él ha preparado de antemano para todos aquellos que confiamos y que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Oremos.